Bienvenidos, mi nombre es Lucas. Y el mío, Crisla. Traemos este podcast para compartir, Parte de nuestra experiencia. donde hablaremos solos y con invitados, de producto y tecnología en español. para toda la comunidad de la TAM. Te invitamos a que nos acompañes en esta aventura. Hackeando Productos. En este episodio desbloqueamos un nuevo país y desde Colombia nos acompaña el gran Oscar Durán. Oscar es el fundador de Estrategia, un podcast sobre emprendimiento digital en Latam, y además es un experto en producto con una trayectoria de más de 15 años diseñando productos digitales en la industria financiera. Café de por medio, hablaremos sobre producto, estrategia y muchas cosas más en este episodio de Hackeando Productos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hackeando Productos. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Oscar Durán, así que vamos a ir con la primera pregunta, Oscar. Y más que pregunta, ya, porque ahí quizás pequé ya de ingresado, pero en una entrevista hace un par de años mencionaste que uno no es la aplicación, uno es lo que está detrás de esta aplicación, que es el propósito. ¿Crees que podríamos ahondar un poco más en esto? ¿Qué significa? ¿Sigues pensando igual hoy en día? No, nada, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece una nota estar aquí y como que compartir con ustedes. Hace rato como que los vengo siguiendo y me parece una nota. Siento que hace falta mucho contenido en español en el mundo tech. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. A ver, de la pregunta, creo que hoy de hecho pienso aún más que es así. Yo siento que la experiencia le va dando a uno como un pragmatismo alrededor de los productos digitales, ¿no? Cuando uno empieza en este mundo, todo tiene que ser digital, todo es un feature, todo es una aplicación móvil, todo es un sitio web, todo es una plataforma. Y en la medida que uno va entendiendo este mundo y uno va entendiendo, eh, pues se va estrellando, vas cometiendo errores, vas acertando, hay cosas que salen bien, hay otras que no. Ahí te vas dando cuenta que la realidad es que el producto es muy importante, evidentemente, pero es simplemente un medio para entregar algo más, ¿no? Entonces, si estás en fintech, pues tu aplicación es simplemente una aplicación, pero lo que sucede detrás de esa aplicación, que tu cliente pueda comprar, que tu cliente pueda ser pagado, si estás en delivery, que tu cliente reciba la hamburguesa bien, no solo que la pueda pedir por un producto digital, sino que la reciba bien, se la coma y quede feliz. Eh, si estás en el mundo B2B aún más, ¿no? Eso es lo que vale al final. O sea, te compran por eso y la gente sigue usando tu producto digital por lo que sucede atrás. Entonces, hoy creo que, no sé, la verdad, estaba tratando de acordarme en qué entrevista lo dije, pero si fue hace mucho tiempo, creo que hoy igual he reafirmado eso más, después de haber cometido muchos más errores también. Sí, creo que esa sería mi respuesta. O sea, yo siento que el valor real muchas veces va mucho más allá del producto, ¿no? Entonces, claro, como que todos usamos un Airbnb, pero el valor de Airbnb no está per se en su plataforma, que es fácil de usar, que hay parte del valor ahí. El valor es que yo llegue a la casa y me atiendan de verdad y que sea igual que la foto y que yo pueda ir el 31 de diciembre al Ball Drop en Nueva York y todo bien. Y mis maletas sigan en el Airbnb, ¿no? Ya metiéndonos como en un tema importante, sos el primero que se sienta acá, que es Product Marketing Director, ¿sí? Ese es tu rol actual en Kushki. Contanos un poquito más qué es eso, para los que no saben. Uf, llevo 4 meses en eso. No, a ver, yo creo que la industria tech ha tenido una evolución y ustedes creo que más que nadie que están inmersos en la industria tech conocen un poquito que Latinoamérica siempre está un pasito atrás de lo que sucede en otros ecosistemas, ¿no? Hay ecosistemas como Silicon Valley, como Israel, como Berlín, o un par de países más en Europa donde la evolución de las compañías digitales pues va un paso adelante, uno o dos pasos adelante, y eso significa que los equipos y los roles en esas compañías también van más adelante, ¿no? Entonces, mientras hace 10 años en compañías como Netflix, como Spotify, como incluso Facebook, encontrabas roles de product marketing, ¿no? O sea, como un híbrido entre personas que saben de producto,
pero que también saben de growth y de marketing y de positioning y de messaging y demás. En Latinoamérica hasta ahora estábamos como un poquito digiriendo el rol del product manager, ¿no? Y entonces como que si necesito un product manager o no, cuál es la diferencia con el owner, como que no entendíamos muy bien ahí, ¿no? Y de repente, buf, nos pusieron esto que ahora tiene que haber marketing también en producto. Y yo lo que creo es que al final, digamos que producto siempre ha habido un poquito de marketing, ¿no? Más allá de entender los tecnicismos de los productos, de la base de datos, del API, la conexión web service, lo que sea, al final la persona de producto está o debería estar pensando en cómo su producto hace que el resultado de la compañía se dé, ¿no? Pero otra vez, por la evolución un poquito, pues íbamos en Product Manager. Ahora hay compañías que están dando ese salto en Latinoamérica de volverse scale-ups a volverse corporaciones, ¿no? Entonces como que ahí tenemos a Rappi, tenemos a dLocal, tenemos a Kushki, que es la compañía para la que yo trabajo. Digamos, estos unicornios que empezaron a crecer y que sus operaciones empiezan a volver regionales, globales, y la dimensión del negocio empieza a ser tal que empiezas a necesitar unas personas que no solamente ayuden a la construcción del producto, sino que marketeen ese producto, ¿sí? Que les sepan explicar a las personas qué carajos es una infraestructura de pagos, ¿sí? O que les sepan explicar a las personas por qué deberían conectarse o no a un producto, ¿no? Y esas son las personas de Product Marketing. Son como, así como cuando en el mundo de Product Management decimos Product Management es el centro entre diseño, tecnología y negocio, pues ahora Product Marketing es un poquito el centro entre Product Marketing es el centro entre Product Management, ventas, ¿no? Y todo lo que suceda ahí en adelante, Customer Success, Key Account Management y lo que sea. Hace un tiempo tuviste durante un par de años una experiencia bastante interesante, que es en Movie. Y queremos saber en qué momento de tu carrera asumiste este nuevo desafío y cuál fue tu experiencia con él. Bueno, Moby, yo siempre digo que Moby fue como la oportunidad de poder aplicar muchas cosas que había aprendido antes. Y también digo que yo soy un bicho raro en algunas cosas porque yo empecé trabajando en banca de inversión. Entonces yo programaba modelos financieros para comprar y vender compañías y para financiar proyectos de emprendimiento y demás. Entonces pues hacía modelos financieros en Excel, programaba en Visual Basic for Applications, que era como un lenguaje muy muy viejo. Y un día dije como no más, a mí esto no es lo que me gusta. Y me fui al mundo de la banca, pero me fui al mundo de los productos y los servicios transaccionales. Y ahí un poquito como que aprendí de recaudos, pagos, portales de internet. Hablar de un portal de internet en esa época era, o sea, como que las empresas decían cómo se come esto, cuál es la seguridad, cómo lo hacemos. Y ahí yo como que empecé un poquito a meterme en el mundo tech. Yo no soy técnico, yo estudié otra cosa, soy administrador de empresas, como que cero tecnología. Pero siempre me gustó el tema, entonces como que me metí un poquito en el mundo tech, aprendí mucho de servicios financieros transaccionales y ahí un poco estando en un banco, pues que es de probablemente los 4 o 5 bancos más grandes de Colombia, llegó a mi vida Moby, ¿no? Como una oportunidad para replantear muchas cosas. Entonces, cuando uno está en un banco, pues gana bien, ¿no? Trabaja de 9 a 5, 6, 7, o a veces toca trasnochar, pero no tanto. Y pues llega Moby con un reto increíble de hacer algo para la gente no bancarizada en Latinoamérica, como de darle un servicio de verdad financiero justo y bueno a las personas que no están bancarizadas. Y pues fue como un no-brainer, como dirían los gringos. O sea, fue como, ok, aquí hay todo un mundo de comodidad que también tiene cosas muy interesantes, ¿no? Otra vez el pragmatismo de la experiencia, o sea, como que yo no creo que el mundo startup sea mejor que el mundo corporativo o que el mundo corporativo sea mejor que el mundo startup, solo creo que son diferentes y te ofrecen retos diferentes. Y en ese momento en particular de mi vida, Moby fue ese reto de crear algo de cero.
Entonces cuando a mí me sienta, porque era una amiga que trabajaba ahí, eh, en medio de un café con una torta, me dice como, estamos creando una billetera digital. En ese momento en Colombia había una billetera digital y era de un banco. Hoy en día hay 6, 7 billeteras. Eh, pero cuando me dice, vamos a crear una billetera digital para gente que no está bancarizada, y hay estos retos, y pues yo dije como, bueno, pues ¿dónde firmo? Y me fui para Mobi. Y literal llegué a Mobi y uno de los founders en el primer día de inducción, pues uno acostumbrado a que la inducción dura un mes, ¿no? Y yo llego a la startup y el founder me dice, mire, aquí está este PowerPoint, hay, no sé, eran 60 diapositivas tal vez, ahí hay un estudio de mercado y ahí está lo que creemos que queremos. Ahora le toca hacerlo. Pues no teníamos equipo, no teníamos nada, así como bienvenido, ahora hay que hacer esto. Y bueno, ya arrancó un poquito el journey, pero esa es la historia de Mobi. Yo creo que llegó a mi vida en un momento donde era como un breakpoint, ¿no? De alguna manera, o sea, era como, bueno, aquí ya hiciste producto, porque yo hacía producto en la banca, muy diferente de hacer producto en una startup, evidentemente. Um, pero era como esas ganas de crear algo. Antes de la siguiente pregunta, no me quiero poner romántico, pero atrás tuyo veo una remera de Messi, una de Ronaldinho, cracks los dos. Hablaste que licenciado en administración, los dos somos licenciados en administración. Yo estoy intentando de ser podcaster, vos ya tenés una carrera muy grande. Y veo acá que en Mobi vos tuviste el cargo de gerente de estrategia y producto, rol que hoy me toca a mí también ejercer en la empresa donde trabajo. Más allá de esta bienvenida o el principal reto que tenías, ¿cómo fueron los primeros días en Mobi? ¿Qué era lo que hacía Oscar los primeros días que llegaba del mundo corpo, caíste con la PPT? Tengo que poner primera, ¿qué hago? Pues muchos días de esos primeros días se me pasó por la cabeza la típica frase de en qué carajos me metí, ¿no? O sea, como, ¿por qué tomé esta decisión? Como, ¿qué es lo que estaba buscando? Porque eran días un poquito como de mucha incertidumbre en términos no solamente profesionales, sino también como de como qué va a pasar con esto. O sea, esto como que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, pero yo creo que uno va entendiendo un poquito cuál es su responsabilidad. Y eso es lo bonito también de cuando uno da esos saltos al mundo tech, bien sea en una startup o en una compañía de tecnología, no sé, fábrica de software o lo que sea. Y es que creo que es un momento en el que uno se enfrenta a uno mismo como profesional, eh, y ahí uno tiene dos opciones: o se rinde sin haberlo intentado, o simplemente dice, bueno, lo peor que puede pasar es que no quede bien, ¿no? Entonces pues hay que intentarlo. Um, y entonces fueron momentos de intentarlo mucho hay una cosa que creo que es uno de los principales aprendizajes de mi carrera en tecnología, y es esa habilidad de desaprender. Yo en ese momento no lo sabía, o sea, como que no lo tenía tan en mi cabeza. Hoy en día, como que mirando en retrospectiva, digo como, todo lo que tuve que desaprender para poder estar donde estoy, creo que es más de lo que tuve que aprender. Porque era muy quitarse esa estructura corporativa de tienes que hacerlo todo, vamos a estructurar un proyecto, vamos a armar un equipo de 20 personas. Era como, bueno, vamos a armar un equipo de 2 personas, y vamos a tener que hablar con el regulador en Colombia y vamos a tener que sentarnos allá y parecer que sabemos de pagos, eh, y contarles un poquito y armar el mejor producto posible. Entonces esos primeros días eran muy de eso, y yo me acuerdo que hablaba con mi amiga que me había llevado y ella como que me veía y me decía todos los días, tranquilo, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Um, pero sí, creo que fueron días de intentar, o sea, como de decir, venga, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos entender como dos cosas de nuestra propuesta de valor, y es, la gente sí quiere una billetera, y dos, ¿qué es lo más cercano a una billetera que podemos tener? Entonces como que eso era lo que hacíamos todo el día, literalmente. Basándonos en una investigación hecha por la producción de este programa y escuchándote ahora, teniéndote acá como invitado, podemos entender que gran parte de tu esencia para construir productos es la de resolver dolores a través de la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar estos dolores
y sobre todo entender el qué de este problema? Es una muy buena pregunta. No sé si tenga la respuesta, pero eh, a ver, en Mobi, por ejemplo, ¿qué hacíamos? ¿O qué hicimos? Cometimos muchos errores al principio. Nuestro producto inicial tenía, en el papel, tenía por lo menos unas 40 funcionalidades. ¿Saben? Queríamos hacer de todo. Nos queríamos conectar con todo el mundo. Hablamos con Uber, hablamos con un montón de compañías que podían ser partners nuestros y bueno, hicimos un montón de cosas. Eh, pero creo que al final el reality check nos lo dio el mercado, ¿no? Entonces cuando el regulador en Colombia, porque éramos una billetera regulada, nos dio la posibilidad de empezar a hacer pruebas con nuestro producto, nos estrellamos contra el mundo. Y los usuarios, o sea, nosotros decíamos, este va a ser el producto, la funcionalidad ancla, y aquí vamos a crecer, y aquí vamos a hacer que la gente haga cash in y cash out, y haga un montón de cosas, y no pasó nada. O sea, como que lanzamos y 5 personas, los que éramos parte del equipo, ¿no? Um, la recurrencia era súper bajita. Entonces creo que la realidad de hacer producto y de encontrar dolores es poner cosas en el mercado. Ahora, yo sí creo que uno tiene que tener claro una propuesta valor base, ¿no? O sea, como hay un problema. O sea, como que hay un problema y es que la gente no está bancarizada, pero además la gente no puede pagar y ser pagada, por ejemplo, en el caso de Mobi, ¿no? En su momento. Hoy en día creo que es un escenario muy diferente en Latinoamérica con respecto a los temas de fintech, pero en ese momento, o sea, como que la gente no puede pagar y ser pagada, no puede pagar servicios públicos, no accede a créditos, no tienen un montón de cosas. Listo. Ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Es lo que uno tiene que descubrir. ¿Sí? Porque es evidente que hay un problema. Y el tema no se resuelve, y volvemos a lo que hablábamos al inicio, el tema no se resuelve con una aplicación móvil. ¿Sí? Eh, Cuando tú ves en ese momento en Colombia, por ejemplo, y se replicaba en muchos países de Latinoamérica, en ese momento en Colombia la penetración de los smartphones era casi del 96%, pero la penetración de la conectividad era por debajo del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% restante de los smartphones eran smartphones prepago. Es decir, la gente ponía crédito de su dinero, 10.000 pesos, 5.000 pesos colombianos, para poder acceder a Internet. Pero todos podrían tener iPhone o Android. ¿Sí? Entonces, el problema no es del producto digital. Si tú le pones una billetera digital y la persona no tiene Internet, da igual. ¿Sí? Eso solo lo descubres cuando vas allá, cuando te quedas con las personas. Hubo algo que no les comenté, pero yo tengo un pasado oscuro en el mundo del consumo masivo. Entonces trabajé en una compañía de consumo masivo, una multilatina, y parte de la inducción, creo que ha sido uno de los aprendizajes más bonitos de mi vida, es que uno tenía que ir 1, 2, 3 días a donde las personas, o sea, yo tenía que ir a barrios en Colombia o a zonas en Colombia de base de la pirámide que eran los que consumían nuestros productos. Para darnos cuenta que, por ejemplo, en la base de la pirámide, que además era la audiencia de Mobi también, eh, la gente, por ejemplo, no compra una botella de aceite, compra una cuchara de aceite, compra gotas de aceite, pero eso no lo descubres sentado en el escritorio. Eso lo descubres cuando vas allá, te metes a una casa y almuerzas con las personas. Y los ves comprando. Y a nosotros en Mobi nos pasaba lo mismo. Y ese fue un error que cometimos. Al principio desarrollamos, o sea, Venmo, PayPal y Stripe, o sea, eran unos bebés al lado de lo que nosotros habíamos diseñado inicialmente. Pero creo que el éxito está en de verdad vivir lo que vive el cliente, que vive, al que uno quiere llegar. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, a un par de zonas aquí en Bogotá, Colombia, pues descubríamos, por ejemplo, que la gente tiene una concepción de que el dinero en efectivo es gratis y eso es muy difícil de quitar de la cabeza. ¿Sí? El tema impositivo, por ejemplo. La gente no está en la banca no solo porque la banca no los acepta.
hay muchos que no están en la banca porque no quieren. ¿Sí? Y entonces llegas tú, no, es que yo tengo una aplicación. ¿Y qué me importa si tienes una aplicación? Es que yo no quiero estar porque mi dinero en efectivo es gratis y no quiero pagar impuestos. Entonces, todas esas cosas solo las descubres, porque eso al final son dolores, son fricciones que tú podrías resolver de alguna manera, pero solo lo descubres cuando estás con el cliente, con el usuario. Y eso puede sonar súper trillado, pero la verdad es que es la realidad. O sea, no hay de otra. ¿Sí? No, no es eso, es decir, a los que estamos en producto siempre pasa eso, ¿no? Que nos dicen, y nosotros también tenemos que estimular a los equipos de producto a que estén en contacto con el usuario. Porque como decís vos, detrás del escritorio todo funciona lindo, pero cuando salís a la calle la realidad es totalmente otra. Y acá nos hablaste mucho del problema, ¿no? Y cómo detectarlo y cómo ustedes lo detectaron, pero ¿cómo haces la transición de una vez que detectás el problema a diseñar una estrategia de un producto digital? Yo creo que otra vez hay un componente muy importante de iteración, ¿no? Y como de entender, entiendes que hay un problema y entiendes la magnitud del problema, pero ahora vas a tener que entender cuáles son los job to be done o los trabajos dentro de ese problema que necesitas resolver tu usuario, ¿no? Um, Casualmente esta semana yo soy profesor, además, en un par de universidades y nos inventamos un curso de emprendimiento para colegios. Entonces, como que ahí hablando con algunos de los estudiantes, todos querían resolver el problema del hambre en el mundo, ¿no? Entonces, como que, bueno, está bien, es un problema gigante, pero es un problema que se puede resolver de 1000 maneras. Ahora el tema es descubrir cuál es la una manera de esas 1000 que te va a servir para resolver algo de ese problema o todo el problema. Entonces creo que ahí es donde entra a jugar un poquito todo el tema de job to be done, ¿no? Y de cómo encuentras ese trabajo o ese dolor que es más profundo en tu usuario, ¿no? A lo mejor pagar es un dolor, pero hay un dolor principal que es acceder a crédito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una vez accedes a crédito, a lo mejor entiendes mejor el sistema financiero. O una vez pagas, entiendes mejor el sistema financiero. O en delivery, una vez sientes que no puedes acceder a algún producto porque solo está en algún lugar, pues ahí entiendes que tienes un problema, ¿no? A lo mejor nadie antes de Rappi en Latinoamérica entendía que era un problema el delivery un domingo a las 9 de la noche en cualquiera de nuestras ciudades. Eh, pero lo era. Entonces, como que siento que el éxito está un poquito en, crees que tienes un problema o tienes una hipótesis de problema, como muy en early stage, y a partir de ahí entiendes cuáles pueden ser los job to be done principales de tu usuario y vas y validas, ¿no? Y vas y entiendes si eso sí existe o no. Porque de lo contrario, al final termina siendo casi como lo que hacen las fábricas de software, ¿no? Y es como que alguien llega con, creemos que esto se necesita, por favor desarrollalo. Y entonces pues uno sale y lo desarrolla. Y pues probar después de desarrollar, como que claro, hay que hacerlo, pero te puede salir más caro. Hoy en día tenemos esta creencia de que todos debemos involucrarnos en la creación de producto. Todos los roles. Siempre es bueno, siempre lo dicen, que todos se involucren. Pero hablando ya un poco más mesurados, tranquilos y pensando no solo con el corazón, ¿quiénes deberían estar a cargo del diseño e implementación de una estrategia? Yo creo que son dos cosas ahí, un poquito. Una cosa es la construcción del producto, que creo que evidentemente producto tendría que estar, tecnología tendría que estar. Esto va a ser polémico para la gente de product management, pero yo sí creo que la gente de marketing y de ventas debería estar. ¿Sí? Yo no creo en las organizaciones donde producto es el rey y es el que dice qué es lo que hay que hacer a nivel de producto y el resto vaya y venda o marketee o hágale finanzas y operaciones porque sí. ¿Sí? Yo no creo en ese tipo de organizaciones. Además porque en el largo plazo, si tu compañía es exitosa y empiezas a crecer, va a ser muy doloroso desprenderte de esa estructura donde en teoría producto es el que sabe todo a nivel de producto y el que dice cuál es el camino, ¿no? Entonces yo sí creo que en la construcción del producto
debería haber alguien involucrado de cada una de las visiones de la organización. Alguien que conozca muy bien la operación, alguien que conozca muy bien cómo se marketea, que conoce el mercado, alguien que conozca muy bien al cliente. Si es el de producto, está perfecto, pero si no, debería haber alguien que tenga contacto con el cliente. ¿Sí? Debería estar producto y evidentemente tecnología por cómo se hace el producto digital. Ahora, una vez tienes el producto y necesitas salir a poner ese producto en el mercado, yo siento que va a depender mucho del estadio de la compañía, ¿no? Si tú estás en un early stage donde somos 15 o 20 personas, pues al final la estrategia casi que viene el founder y los otros 15 o los otros 16 ejecutamos, ¿sí? Y salimos y hacemos realidad lo que el founder está escuchando de sus mentores, de todo el mundo. En la medida que las empresas empiezan a crecer, yo creo que ahí hay un reto muy importante de cómo se diseña la estrategia de la empresa y el producto cómo apoya la estrategia de esa empresa, ¿no? Entonces es como que queremos entrar a México y Brasil, qué sé yo, ¿no? Y entonces la estrategia de la empresa es, parte de la estrategia es expansión, y la expansión está en México y en Brasil. Ok, a partir de ahí, que sería como mi directriz estratégica, producto qué va a ser, ¿no? Entonces, no, para entrar a México, dependiendo del producto, pero para entrar a México necesitamos XYZ, y para Brasil ese XYZ funciona, pero necesitamos un adicional que tenga que hacer tal cosa, ¿sí? Y ahora necesitamos tener dos idiomas porque estamos en español y estamos también en portugués. Y entonces como que ahí creo que la estrategia de producto está muy amarrada a la visión de crecimiento del negocio. ¿Sí? Si eso no está amarrado, tenemos problemas. Y volvemos al ejemplo de la casa de software, ¿no? Es como que queremos crecer así y producto está por aquí rediseñando la experiencia. Es como, wait, pero, o sea, tenemos que crecer, tenemos que entrar a estos mercados y tú estás cambiando los colores. ¿Sí? Es como que lo podemos hacer después. Ahora, es un blocker para entrar al mercado, está perfecto. ¿Sí? Creo que ahí hay parte un poquito de la respuesta, de cómo dimensionar un poco la estrategia de producto y de quiénes deberían estar involucrados. Y de nuevo, en la medida que eres más grande, vas a tener diferentes tipos de estrategias que se desprenden de la estrategia del negocio, ¿no? Y creo que ahí también es clave. Yo se los digo otra vez y como que pensé mucho en este concepto para esta conversación del pragmatismo. Um, Porque cuando uno es product manager, cree que toda la verdad está del lado del product management, ¿no? Entonces los OKRs, y está este canvas de Pitchler, de Roman Pitchler, de la visión del producto. Eso está perfecto, ¿sí? Pero resulta que en la medida que uno empieza a crecer como empresa, el de marketing también tiene una estrategia. El de ventas también tiene una estrategia. Entonces, en la medida que la empresa empieza a crecer, yo creo que la importancia empieza a migrar al lado del negocio. Entonces, así como en early stage el producto jala el crecimiento, ¿cierto? Ya después, lo que yo siento y lo que yo he vivido es que el negocio empieza a jalar al producto. ¿Sí? Y ahí es donde de verdad formamos el loop, si hacemos las cosas bien. ¿No? Es como formamos este loop de aprendizaje donde, ok, entonces resulta que yo estaba pensando que era el feature X o la funcionalidad X, pero resulta que es que el mercado me está pidiendo la funcionalidad Y. Y entonces ahí volvemos, construimos, y ahí creo que hay un gran reto de alinear las estrategias. Yo creo que por eso hay modelos que a mí me gustan mucho, como el de Uber, de crecimiento, como el de Uber o como el de Spotify, porque al final sí creo que la autonomía es fundamental. Entonces, como que en la medida en que tus equipos son autónomos, construyen cosas, lanzan cosas que se alinean a 3 o 4 directrices, se pueden lograr. Pero si tú quieres centralizar todo, va a ser súper complejo. Exacto. Ahí estuvimos tocando como muchos temas y ya este es uno de los últimos episodios de nuestra primera temporada, pero hablamos temas de growth, de producto, bueno, de marketing, de todo. Si tuvieras que darnos 1 o 2 tips para los que son, para las personas como yo que trabajan en un equipo de estrategia de producto, ¿no?
¿qué no le puede faltar a una estrategia de producto? 1 o 2 tips para anotármelos acá en el cuadernito y llevármelos. Uno, yo creo que conocimiento del cliente, del mercado, como un conocimiento a profundidad del mercado donde nos movemos, de por qué nos movemos donde nos movemos, por qué queremos jugar en esos mercados, quiénes son las personas que juegan con nosotros en ese mercado, ¿no? ¿A quién le queremos llegar? Creo que ahí eso no puede faltar. Y no, si no le puede faltar a la organización, pero sobre todo al equipo de producto. Nada peor que funcionalidades, como, así como hay vanity metrics, como que funcionalidades de vanidad. O sea, como que me gustaría tener un chatbot, pero tu audiencia tiene 65 años. Es como, a lo mejor el chatbot no es una buena idea, ¿no? Entonces creo que hay conocimiento del cliente, del mercado, muy a profundidad. Eso es lo primero. Y lo segundo que creo que no le puede faltar a un equipo de estrategia de producto es stakeholders management. Una habilidad muy importante de poder gestionar a tus pares de otras áreas y a las personas que conocen del negocio. ¿Sí? Yo siento que lo que les digo, la evolución un poquito de la industria, ¿no? Pero el product manager que logra entender que el que más sabe de mercadeo es la persona que trabaja en mercadeo, que el que más sabe de tecnología es la persona que trabaja en tecnología, y que el que más sabe de operaciones es el que está de frente todo el día haciendo la operación o vendiendo, ese product manager puede ser el más estratega. ¿Sí? Hay una autora, se me olvidó en este momento, pero el libro se llama Discovery Habits, que habla mucho como del trío. Entonces dice, realmente quienes construyen productos son un trío entre el product manager, el design manager y el tech manager, ¿no? Yo le agregaría muchos más ahí, pero digamos que ese es el trío básico. Tampoco soy como la autora de experimentado, pero creo que ese es el trío básico y yo lo entiendo de esa manera. O sea, lo entiendo como necesitas manejar y gestionar a tus stakeholders. Necesitas escucharlos de verdad, ¿sí? Porque tu éxito depende del éxito de ellos y el éxito de ellos depende de tu éxito. Entonces, al final, como que si vas a hacer estrategia, no puedes hacer la estrategia desde el ego, desde yo soy el product manager y yo sé hacer canvas y yo sé hacer whatever, todos los términos en inglés que no sabemos de product management, porque te vas a estrellar o tienes más probabilidades de estrellarte. Entonces creo que serían esos dos temas. O sea, como que conocimiento de profundidad del cliente y del mercado, manejo de stakeholders, escucha activa, construir y colaborar. O sea, creo que ahí es clave. Perfecto. Y ahí hablando de herramientas que lo mencionabas recién, quiero poner una palabra sobre la mesa. Design Sprint. ¿Cómo crees que eso contribuye a la construcción de productos? Yo creo que ayuda mucho, pero de nuevo, ¿no? Es una metodología, cuando uno se lee el libro es como que, o sea, como que le hace todo el sentido del mundo en su cabeza. De hecho, yo enseño la metodología y demás en varios cursos, pero, y esto es algo que yo también le digo como a mis alumnos y a mis equipos y demás, las metodologías implementadas al pie de la letra no salen bien. Ustedes van a una compañía que intenta implementar Scrum y es la compañía más lenta y de menos valor del mundo. ¿Sí? Porque mientras los equipos hacen las 70,000 ceremonias que les dice el librito, pues no van a construir nada, ¿no? Y siento que pasa exactamente igual con el Design Sprint. Ahora es una metodología mucho más comprimida, son 5 días, 5 momentos y demás, pero vaya uno y saque del negocio 5 días a un equipo de 10 personas. No importa si eres grande o chiquito. O sea, es complejo, es difícil. Entonces lo que creo es que al final Design Sprint es una herramienta, como muchas otras, que tiene para mí 2 o 3 herramientas adentro que son muy valiosas. La primera de esas es la validación con expertos, ¿sí? O con personas del target. Entonces creo que además es como una early validación, ¿no? Porque no tienes nada, o sea, tienes una idea, tienes un flujo
un flujo muy alto nivel de un producto o de un servicio y vas a ir a validarlo con gente que en teoría sabe o ha vivido ese problema, ¿no? Y creo que eso, más allá del hecho de validar, que es importante, creo que le cambia el chip a los equipos, ¿sí? Entonces yo he tenido que dirigir más de 60 design sprints en mi vida, y algunos de esos en corporaciones, ¿no? Entonces, en empresas de seguros, en empresas de salud, por ejemplo, que es como súper regulado, súper complejo, un montón de procesos. Y a lo mejor al final, de 100 equipos que corran un sprint, uno logra salir con algo, ¿sí? Por el chip y el mindset que le cambió a los otros 99, es muy valioso, ¿sí? Que las personas empiecen a pensar en probar en etapa temprana sus ideas es muy valioso. Lo segundo que creo que es muy valioso es prototipar y que la gente se arriesgue a hacer prototipos y a entender que un prototipo no es necesariamente el prototipo de la aplicación. ¿Sí? Es como puedes prototipar un servicio, puedes prototipar un producto, tangible o no, puedes prototipar lo que quieras en la vida. Te vas a cambiar de trabajo, prototipa tu nuevo trabajo. ¿Sí? Entonces es como que eso creo que complementa la primera, eh, y de alguna manera lleva a la gente a que se ponga en acción. Entonces, cuando uno ve product managers que dice como, no, es que no me han aprobado esto, bueno, pero le hiciste un wireframe al menos. O sea, cogiste PowerPoint, trazaste un par de líneas y le mostraste qué es lo que estás pensando. O sea, como que facilita la comunicación. Cuando construyes algo, la comunicación se facilita. Entonces, creo que ese es el segundo punto. Y quizás el tercer punto es ese miedo, como perder ese miedo a hablar con la gente. que, que, que yo, seguramente todos tenemos, ¿saben? O sea, como que creo que eh, cuando yo empecé a hacer podcast, me daba pavor decirle a la gente o invitar a las personas a mi podcast. ¿Sí? Era como, hoy en día le escribo como a 20 personas al día y de esas me responden 2 y no me importa, en un mes vuelvo y le escribo a las otras 18. ¿Sí? Entonces creo que perder el miedo a hablar con la gente, o sea, lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no, lo peor que puede pasar es que le digan que el producto no sirve para nada, en cuyo caso está una nota que me digan cuando no he construido nada. Creo que son esas tres cosas que rescataría de Design Sprint, pero de nuevo, siento que dependiendo de la organización, puedes correr o no los Design Sprint, ¿no? Entonces, cuando estás muy early stage, casi que vives en un Design Sprint, porque todo el día estás descubriendo cosas. ¿Sí? Estás descubriendo cuál es el feature, cuál es el producto, cuál es el mercado, cuál es la audiencia, todo. Y cuando estás en una corporación, pues a lo mejor hace sentido hacer la cosa más compleja, más completa, pues porque tienes equipos, tienes recursos, vas a poder ponerle recursos a la gente para que haga las cosas. Los retos son diferentes. Mientras en el early stage la gente va a mil todo el día pensando en ideas, en el corporativo vas a tener que sacarle las ideas, ponerlos en otro mood, ponerles música, darles comida, para que ellos piensen en otra cosa. ¿Sí? Entonces, como que creo que esos son como dos mundos, pero rescato esas tres cosas de la metodología, entendiendo que, de nuevo, yo odio implementar las metodologías al centímetro, porque creo que no funciona. La verdad es que creo que el mundo necesita de todas las metodologías y un poquito de aquí y un poquito de allí. Claro, todos los casos son totalmente distintos y no hay una que calce perfecta para todas. Eso creo que es una realidad. Los tratamientos no son los mismos para todos, pero quiero apalancarme del segundo punto, prototipado, que desde ya como un tema más personal es una de mis etapas favoritas en diseño en general, pero me gustaría ver desde tu perspectiva y experiencia qué tanto impacto tiene esta etapa dentro de las estrategias que se pueden implementar. O sea, ¿ha tenido un impacto positivo? ¿Tú has visto cambios grandes si es que se sigue esta? Porque cuando la dijiste te emocionaste y me emocioné contigo. Sí, creo que es de lo que más me gusta también, ahí me identifico contigo. Eh, porque, porque creo que es materializar el pensamiento, esa es mi definición de un prototipo, o sea, es la materialización de lo que crees, de lo que piensas, alrededor de un problema o alrededor de una solución. Entonces, yo, a ver, conozco compañías que tienen gerencias de prototipado, startups, scale-ups, ¿sí? Fruana, por ejemplo, tiene
Tiene un equipo que prototipa y se la pasa prototipando cosas. Yo personalmente siento que es el camino. Ahora, depende del negocio, ¿no? A veces cuando estás en un negocio B2B, prototipar a la interna puede resultar sencillo. Validar eso con el cliente, ahí se empieza a complicar la cosa. ¿Sí? Se puede, sí se puede. Se hace, sí se debería hacer. Creo que prototipar tiene una ventaja y las compañías que lo hacen logran entender realmente lo que significa todo lo que hablamos todos acerca del Lean Startup. ¿Sí? Acerca del Lean, más que del Lean Startup. O sea, creo que ser ágil realmente, o gran parte de ser ágil, es entender que las ideas se pueden plasmar en algún lugar para probarse antes de ejecutarse. ¿Sí? A la gente le encanta hablar de innovación, pero no le gusta fallar, no le gusta decir no. Y la realidad es que innovar es decir más no que sí. ¿Sí? Si yo digo 100 veces no, pues la 101 puede que sea un sí. ¿Sí? Y me evité construir 100 cosas que no iban a funcionar. Entonces creo que ahí, para mí, esa es la ventaja. Y sinceramente lo he visto, y lo he visto porque además no lo hemos hecho en algunos casos y nos hemos estrellado. ¿Sí? Entonces creo que hay una ventaja muy grande en poder matar las ideas en el momento que es, y no en el momento cuando ya invertiste dinero y ya lo invertiste. Y si no funcionó, pues no funcionó. ¿Sí? Te quedaste con el dinero invertido. Entonces como que de alguna manera siento que hay una gran ventaja en prototipar, y siento que la gente entiende, como les decía ahorita, prototipar como, no, es que necesito igual el equipo de desarrollo. O sea, puedes prototipar hasta con PowerPoint si quisieras. ¿Sí? Perfecto. Y ahí ya, para ir cerrando y conectando con esto de lo nuevo, en la TAM, ¿sí? Se vienen como muchos cambios, hablando particularmente de la industria fintech. Escuchamos interoperabilidad, open banking, pero hay muchísimos players y muchos hacen lo mismo. Vos empezás a ver por países y ves que hay mucho copy-paste de lo mismo. ¿Cuál crees que es el siguiente paso que se viene en la industria financiera? Esto quizás te traigo, no sé, una bola de cristal para que Oscar nos pueda decir qué ve él en el futuro, pero ¿cómo ves la industria fintech en Latinoamérica acá en los próximos años con todos estos cambios que se vienen? ¿Y qué espacio hay para esa innovación? Ahí tengo, sí, tengo como un conflicto del alma, como diría un político colombiano. Porque, pues porque estoy en la industria fintech, ¿no? Pero yo veo como dos niveles o dos layers en la industria fintech en Latinoamérica. Y con esto que voy a decir, quiero que se entienda bien, no quiero como desacreditar a nadie y ni a ninguno de los emprendedores. Creo que hacen un esfuerzo gigante todos los días y han pasado un montón de retos en los últimos años y demás, pero hay un layer de la industria fintech que se dedicó a tener una tarjeta de débito y una aplicación móvil. Y creo que ahí la propuesta de valor se fue desgastando, porque terminamos haciendo lo mismo que la banca. ¿Sí? Entonces es como que, pero ¿tú qué haces? No, tengo una tarjeta de débito. Ok, pero la banca también. Bueno, no, pero yo tengo una aplicación. Ok, pero la banca también. Es como, pero entonces, ¿dónde está un poquito como la disrupción? ¿Sí? Ahora, entiendo que en el onboarding, que en la velocidad, en la experiencia de usuario también hay un valor. Y siento que en ese layer se han enfocado mucho ahí. Pero donde creo que de verdad está el dolor es en la infraestructura detrás de eso. ¿Sí? Porque es donde está la tecnología legacy. O sea, la tecnología legacy no está en el plástico de la tarjeta. Bueno, también. ¿Sí? Todo es una tecnología legacy en la banca, pero hay más tecnología legacy en la infraestructura de créditos, en la infraestructura de pagos, ¿sí? En los scoring crediticios que se hacen de la misma manera hace 300 años, ¿sí? Con batallones de personas que ahora tienen un software, pero igual sigue siendo un batallón de personas evaluando los créditos de las personas, ¿sí? O sea, como que en esa infraestructura creo que es donde está el verdadero cambio de Latinoamérica. Y ahí creo que hay muchas compañías, no voy a nombrar ninguna porque estoy sesgado, evidentemente,
pero creo que hay muchas compañías, no sé si muchas, pero hay un par o varias que de verdad se la están jugando por hacer disrupción en la infraestructura de pagos, ¿no? Hace poco, de hecho, teníamos un webinar ahí en Kushki con varias personas donde hablábamos un poco de eso, y es como en Brasil, por ejemplo, con el tiempo real y los pagos en tiempo real, ¿no? Con Pix, es como, eso es verdadera disrupción, ¿sí? Se estén moviendo trillones de dólares a través de transacciones en tiempo real de las personas en un país como Brasil, que tiene una base de la pirámide gigante, pero que además son 200 y pico millones de personas, ¿saben? Ahí hay disrupción. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Un cambio en la infraestructura, no un cambio en el front. Bueno, también en el front, pero un cambio real en la infraestructura de pagos, ¿sí? Un cambio real en cómo se procesan los pagos atrás, ¿sí? En cómo se cobran los servicios financieros. Entonces, si nosotros logramos cambiar la infraestructura financiera de Latinoamérica, si cualquier persona puede pagar en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, sentado en su oficina o sentado en su casa, ahí estamos haciendo de verdad la disrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es que ahí estamos resolviendo los dolores. Ahí estamos cambiando la industria. Ahí estamos retando a la banca que, a ver, para ser también pragmáticos, como les he dicho desde el principio, la banca latinoamericana, salvo algunas excepciones, ¿no? Porque bueno, Lucas, tú estás en Argentina, podrás decirlo mejor que yo, salvo algunas excepciones, es una banca sólida. ¿Sí? Es una banca sólida. No tenemos grandes escándalos de bancos quebrándose todos los años. O sea, es una banca sólida. Tiene muchos dolores. Y ha creado una tecnología tan legacy que ha hecho que nos parezca que ese es el estándar. Entonces, si cambiamos la infraestructura, si en conjunto con la banca cambiamos la infraestructura de pagos y de créditos y de operaciones y demás que tiene el sistema financiero, yo creo que ahí vamos a lograr cosas importantes en Latinoamérica. ¿Sí? Yo creo que ahí vamos a cambiar la experiencia, ahí vamos a cambiar como región también, ¿no? Un poco. Y llegamos a esta parte final del programa, pero me llevo el aprendizaje. Hay que resolver dolores más no problemas. Los problemas son a veces muy generalistas porque puede, no sé, pues un problema te puede detener en un espacio-tiempo determinado, pero si vamos a buscar ese dolor que es mucho más profundo, creo que podemos empezar a resolver de manera genuina problemas tan reales en el día a día, ¿no? Por ahí has dado un montón de ejemplos con respecto a los problemas generalistas que todos quieren hoy en día resolver con soluciones muy parecidas en todos lados, pero nos olvidamos al final que la gente de a pie muchas veces tiene dolores que a veces dentro de nuestro sesgo profesional no vemos, porque como nosotros tenemos un estilo de vida, con un estilo de entendimiento de la tecnología, nos parece lógico que suceda de esta manera, pero estamos más allá alejados de esta realidad. Y con esto, pues yo quiero agradecerte el día de hoy a ti, Oscar, por haber estado con nosotros. Ha sido un episodio excelente, hemos aprendido un montón. No sé si quieras decir unas palabras antes de retirarnos y cerrar el episodio. No, nada, agradecerles. Creo que fue una conversación súper chévere. De verdad, muy bacano conversar. Como les decía al principio, siento que hay un espacio enorme por crear contenido en español y por crear como el LATAM Way, lo llamo yo, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas en LATAM? Está bien. Yo creo que obviamente hay que aprender, como hablábamos hace un rato, hay industrias y ecosistemas que están 2, 3, 4, 5 pasos adelante. Y hay que aprender de eso, pero aquí tenemos una forma de hacer las cosas y creo que esa forma de hacer las cosas también hace que las compañías sean exitosas, que las compañías de aquí sean exitosas. Entonces creo que chévere compartir, feliz de estar acá y bueno, siempre como abierto para hablar. Muchas gracias, Oscar, y con nosotros será hasta un próximo episodio / temporada. Nos vemos.